Hola, mi nombre es Juan Nagel y en este video vamos a hablar un poquito acerca de cómo se comporta la gente y cómo ese comportamiento difiere o no de lo que predice la microeconomía clásica. Este es un video que preparo para mis alumnos de comportamiento organizacional en la Universidad de los Andes. Entonces nosotros sabemos que la microeconomía clásica tiene algunas predicciones que son más o menos estándar o básicas, ¿no? Por ejemplo, y algunas de estas son supuestos, de hecho. La gente siempre prefiere más a menos. Por ejemplo, si la gente es indiferente entre A y B, el haber obtenido A no cambia esas preferencias. Es decir, si yo soy indiferente entre, por ejemplo, ir al cine o comerme una pizza con unos amigos, si yo fui al cine, voy a seguir siendo indiferente entre eso y haberme comido una pizza con mis amigos. Eso no cambia, digamos. Entonces, al día siguiente no va a ser diferente mi preferencia entre A y B. En otras palabras, las preferencias no debieran depender de qué sucedió en el pasado inmediato o en qué posición está la persona. Y la pregunta que plantea el paper de List ¿es así? Entonces, básicamente, esta es una pregunta importante porque si la gente no se comporta así, esto podría tener consecuencias a la hora de predecir lo que harán los agentes. Recordemos que la teoría de las preferencias es el fundamento de mucho de lo que sabemos acerca de la economía clásica. Por ejemplo, la teoría de las preferencias es el fundamento de la ley de la demanda, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si la teoría neoclásica no es útil para poder predecir lo que hacen los agentes, nos pone a cuestionar qué es lo que estamos asumiendo acerca de cómo se comportarán los agentes cuando se enfrentan a diferentes situaciones. Pero resulta que en el comportamiento organizacional y en la economía del comportamiento existe algo que se llama el Prospect Theory, que dice, y no tengo una buena manera de traducirlo, quizás alguno de ustedes me puede ayudar a traducir ese término, dice que las preferencias de las personas cambian cuando tienen un nivel de riqueza. Es decir, cuando hay un nivel de riqueza dado, en las preferencias que las personas tienen, las personas entre dos conjuntos, entre dos bienes, cambian. Y eso es lo que se llama el efecto dotación. Es decir, tu dotación de ciertos bienes cambia las preferencias que tú tienes frente a bienes, por ejemplo. Eso quiere decir que si el Prospect Theory se cumple, cuando alguien obtiene un beneficio, va a ser muy reacio a sacrificarlo por aquello ante lo cual estaba indiferente antes de tenerlo. Y eso en las organizaciones es súper importante, porque eso implica, por ejemplo, que si tú le das un beneficio a un trabajador o una trabajadora, la resistencia a ceder ese beneficio, siendo que antes de tener ese beneficio era indiferente entre eso y otra cosa, la resistencia a ceder ese beneficio va a ser más alta que lo era antes de obtenerlo. ¿Ya? En el fondo, esto genera un quiebre en las curvas de indiferencia, genera una especie de cambio en las preferencias del mapa de preferencia de los individuos que hace más difícil predecir lo que van a hacer. Entonces, esto viene a colación por el paper de List. Ahí está la referencia. El paper de List es un paper publicado en la revista Econométrica en el año 2004. Y en este paper, el autor realiza un experimento donde encuentra que los consumidores poco experimentados se comportan de acuerdo a la teoría de prospectos, al Prospect Theory. Es decir, los consumidores que son poco experimentados resulta que sí operan bajo el Prospect Theory, mientras que los consumidores más experimentados se comportan de acuerdo a lo que predice el modelo neoclásico. Es decir, sus preferencias y su disposición a transar no cambia de acuerdo a la dotación que tienen de ciertos bienes. Es un test del Prospect Theory utilizando un marco experimental, es decir, no usan datos sacados históricos, sino que es un diseño experimental en el cual proponen la pregunta y ponen a la gente a decidir en base a un desarrollo teórico. Básicamente la conclusión principal es que el efecto de dotación se atenúa con la experiencia en el mercado. Entonces el experimento consistió en un trabajo de campo, en una convención de tarjetas deportivas, donde la gente iba a transar tarjetas deportivas, es decir, la gente compra y vende, y se les da a las personas un tazón o un chocolate, o ambos o ninguno, ¿ya? Y se les preguntaba si querían intercambiarlo, ¿ya? El experimento se realizó en una convención en la que los mismos compradores están ahí para transar, por lo tanto todos vienen ahí con mentalidad de trance, de intercambio. Pero lo clave aquí es que había consumidores con poca experiencia en transar tarjetas deportivas y con mucha experiencia, ¿ya? Entonces, ambos tenían que transar, es decir, los que tenían tanto el tazón como el chocolate tenían que transar. Los que tenían uno solo podían transar, o sea, podían escoger transar. Y los que no tenían ninguno tenían que escoger cuál querían, ¿ya? La teoría neoclásica nos dice, por ejemplo, que si el 70% de los que tienen tazones escogen cambiarlo por chocolate,
Entonces, 20% de los que tienen chocolates van a escogerlo cambiar por tazones. Es decir, porque el valor relativo va a ser tal que vamos a observar esa simetría en las preferencias de intercambio entre los sujetos. Pero si la Prospect Theory es cierta, entonces la gente que tiene chocolates va a querer quedarse con el chocolate y la gente que tiene el tazón va a querer quedarse con el tazón. Entonces, en ese sentido, el experimento busca testear si el hecho de que yo tenga uno de estos bienes afecta mi disposición a transarlo una vez que lo tenga, ¿ya? Conclusión, los resultados apoyan la teoría del efecto de dotación o del Prospect Theory. Usan un modelo Probit, esto no es una conclusión, pero es básicamente otra parte de la metodología. Utilizan un modelo Probit para ver si la probabilidad de que se venda depende de ciertas características. Es decir, si el estar en el mercado afecta la probabilidad de vender. Y dicen que el efecto de dotación es importante, pero que disminuye a medida que las personas transan más en el mercado. Es decir, a medida que las personas tienen más experiencia transando en el mercado, ¿ya? Entonces, con este breve video lo que quiero es darles el puntapié para que ustedes se enfrenten al paper. Deben leerlo. Revisen, por ejemplo, la tabla 3, que es muy importante. En la clase vamos a hacer aplicaciones de este paper. Quiero que se pregunten mientras lo leen, bueno, qué cosas te sorprenden, qué cosas no que te quedaron claras y si hay algunos términos que no manejas. Por lo tanto, este paper sirve como un abreboca a la lectura posterior que ustedes tienen que realizar de este estudio.